Hola, buenos días. Buenos días a todos. Ha llegado el día D, que todos estábamos esperando. Un poquito el Congreso de Ley Antifraude y Verifactu. Antes de continuar, quiero dar las gracias a don Jaime López y don Martín Méndez, que están aquí con nosotros, de la Agencia Tributaria, que nos van a acompañar en el primer debate. Antes de empezar el primer debate, sí que quiero hacer una pequeña introducción de lo que va a ser el día de hoy, ¿no? El día de hoy va a ser bastante completo. El primer debate que tenemos ahora y que iniciamos va a ser relativo a la agencia tributaria, relativo a temas de alto nivel de procedimientos, políticas, gobierno. Es decir, no vamos a entrar específicamente en temas técnicos, como ya sabéis. Los temas técnicos creo que generalmente no suele haber demasiado problema. Esto durará hasta las 11:30. Intentaremos abrir un debate de 10 minutos si nos da tiempo para que podáis preguntar a nuestros expertos, que muy agradecido de que estéis aquí. Después haremos un pequeño descanso, 10-15 minutos, para tomar un cafetito y pasaremos al segundo debate, donde tenemos la suerte de tener los 3 de los 10 principales despachos de abogados con nosotros. ECIJA, BDO y EJASO ETL. 3 grandes expertos en ley antifraude, en Verifactu, contratos, por supuesto, de litigios y que nos vendrán a hablar un poco de responsabilidades, eh, no solo social, sino también incluso penal, ¿no? Esto lo hablaremos, esperemos que nadie le toque esa parte. Haremos otro descansito y a la 1 vendrán 3 grandes expertos en un poquito más en el plano más técnico. No tanto técnico, pero sí funcional. Nos vendrán 2 proveedores de API Verifactu muy conocidos, entre ellos B2B Router y Datadec, ambos con amplísima experiencia, no solo en la fiscalidad española, sino en otros países de Europa, como Francia, Italia, Alemania, Bélgica, y me consta que tienen un gran volumen de integraciones de las API. Nuestros clientes saben perfectamente que recomendamos siempre el uso de las APIs porque consideramos que programarse tu propio Verifactum no aporta valor. Ahora lo iremos comentando un poquito más. Y por la tarde haremos un descansito ya para comer de 2 a 3:30 y a las 3:30 tendremos una pequeña, una exposición de cómo en ley antifraude, leyantifraude.com, trabajamos con más de 350 empresas de desarrollo de todo tipo en el cumplimiento de esta compleja ley y de Verifactu. Entonces, también abriremos luego un debate y bueno, iremos viendo, ¿vale? Muchos temas muy importantes. Entonces, sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestros 2 grandes expertos, Jaime y don Martín. La primera pregunta que yo os quiero hacer, que están nuestros clientes y seguro que los que no son clientes también esperándola, es, ¿esto ya va en serio? Es decir, eh, las empresas de desarrollo que nosotros conocemos han hecho un grandísimo esfuerzo, muchísimas horas, ahora me pongo en serio, muchísimas horas desarrolladas. Yo tengo clientes desde el año 2021 que empezaron a fortalecer la integridad de la información, trazabilidad, etcétera, no solo de las facturas, prefacturas, cobros, contabilidad, pagos, stocks, etcétera, etcétera. Y claro, cuando llegó diciembre y estaba todo preparado, pues ya sabéis lo que ha ocurrido. Podemos, de alguna manera, si no garantizar, sí que pues dar un mensaje de, oye, no se prevé aplazamiento, se prevé que nos quedan 10 meses, por cierto, que queda 10 meses, viene verano, Semana Santa, Navidad y luego nos pilla el toro. ¿Podemos dar ese mensaje de que no se duerman, que aprovechen esto para realmente llegar al 1 de enero? Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Luis. Y bueno, pues es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que en este tema tenemos que decir 2 cosas, ¿no? Uno, que es verdad que agradecemos y además creo que se había hecho un esfuerzo muy importante por todas las empresas, desde la agencia tributaria también. Es decir, desde finales ya del año pasado estábamos dando muchísimas charlas. La percepción que yo tenía en las charlas que yo daba es que la gente estaba preparada,
y el que no estaba preparada era porque a lo mejor la ley no le tocaba tan tangencialmente como a otros. Y es verdad que para nosotros también, como organización, fue una sorpresa. Fue una sorpresa, ¿vale? Por eso, y no tengo aquí ningún reparo en decirlo, considero que es una decisión política, ¿vale? De la situación en la que estamos. Problema, pues que es verdad que efectivamente aquí hay mucha gente detrás trabajando, somos conscientes, hemos tenido o hemos recibido llamadas en ese sentido, ¿no? A lo mejor de quejas, de decir, pues esto no puede ser. Claro, nosotros ahí, ante esta decisión, lo único que podemos hacer es decir, oye, pues estamos preparados, Ajá. vamos a pensar, y esto ya a lo mejor desde un punto de vista a lo mejor optimista, en que no hay mal que por bien no venga, y nos preparamos mejor para la siguiente, porque también es verdad que en algunas charlas que habíamos dado, pues oye, pues hay gente que todavía, pues un poco lo que has dicho, ¿no? Sí. Ahora llega Semana Santa, luego el verano y ya otra vez nos encontramos con todo el meollo y que algunos, pues algunos concretos, pues no han hecho todavía los deberes, ¿no? Yo no lo diría tampoco que es un suspenso en el sentido de como si fuera un examen, porque realmente no ha habido examen. Correcto. ¿Vale? Se ha hecho todo el trabajo y lo que se ha dicho es, oye, el examen no se hace ahora, sino que lo aplazamos hasta el año que viene. Entonces, yo creo que también, y aquí está Martín, y yo creo que puede dar mucha información, pues estábamos detectando ya sí que es verdad una serie de errores que nos van a permitir pues, pulir esas pequeñas cosas para llegar mejor preparados. Sí, errores en la comunicación. Exacto, sí, ahora comentamos, sí. Vale. Siempre bueno, buenos días a todos, encantado de estar aquí. Quería comentar también a este respecto que sí que hemos visto que desde que pusimos en producción todos los servicios, desde creo que abril del año pasado, entraron ya, eso sí, los primeros registros en julio, sí que ha habido un aumento paulatino, incluso mes a mes, veíamos cómo se duplicaban o incluso triplicaban los registros remitidos. Pero es verdad que con la llegada de diciembre, pues obviamente no se ha mantenido esa alza hacia arriba de todo lo que es las remisiones. Se ha bajado un pelín, podemos decir, tampoco mucho, se ha mantenido. Sí. Eso es. Y sí que agradecemos eso, que por lo menos desde ese punto de vista, desde julio, que se haya ido arrancando, se haya visto cómo se van adhiriendo cada vez más obligados y fabricantes al sistema. Y así podemos ir como eso, puliendo esos errores de cara a la siguiente fase. Porque son errores de alta complejidad o errores básicos. No, son bastante básicos en general por ahora. Sí. Estamos hablando de errores, por ejemplo, de remisión, incluso apuntando, siguen algunas empresas, incluso en producción, dando tickets con un QR válido, están apuntando a pre. Ese es un tema, sí. Eso es un tema serio. Hemos intentado, desde la agencia también, comunicarnos con ellos a través del CAD, pero es verdad que si no hay una relación previa no podemos hacerlo tan como nos gustaría, pero por lo menos a dar esa voz de alarma que se está utilizando hacia pre en vez de pro, con tickets reales, también con certificados de prueba. Eso en cuanto a identificación. Pero luego, lo que estamos viendo, por ejemplo, son muchas remisiones múltiples, es decir, damos muchísimos duplicados. Cuando hablo muchísimos es, si a lo mejor tenemos, lo invento, 100 millones de registros, tenemos 10 veces más de peticiones erróneas por duplicado. Porque se entiende que si algo está duplicado es porque lo envían de nuevo, porque a lo mejor intentan volverlo a enviar, porque hay un error previo. Pero si no se soluciona, eso va a seguir dando error. Claro. No utilizan subsanaciones o anulaciones, en cualquier caso, ¿no? Eso es. Sí, no os perdáis esta tarde porque el titular de mi ponencia esta tarde son los 20 puntos clave o errores y entre ellos hablamos de esto, de cómo se resolucionan los problemas con anulaciones, sustituciones, subsanaciones, etcétera. Vale, entonces, bueno, pues si os parece, básicamente, un poco como conclusión de este punto, es que no hay nada parado, simplemente lo hemos movido al 1 de enero, como nosotros desde Ley Antifraude hemos trasladado a todos nuestros clientes que no paren, que no lo demoren. El plan de implantación, lo que nosotros llamamos un plan de implantación de Verifactu en todas sus instalaciones, debe ser progresivo y no dejarlo para el último día o el último mes, ¿no? Vale. Otra de las cuestiones, si queréis pasamos, hay bastantes preguntas. Otra de las cuestiones, bueno, por cierto, estas preguntas nos han dado los asistentes, otra de las cuestiones, y esta sí que le va a gustar a muchas personas que están conectadas, la mayoría empresas de desarrollo, claro, ha habido muchísima discusión. Yo siempre digo, mira, yo con la ley en la mano, como auditor y como asesor de más de 350 empresas de desarrollo, yo no te puedo decir otra que a día de hoy, con la ley en la mano, hasta que se publique otra cuestión, un software nuevo que tú vendas, lo tienes que vender adaptado. Un obligado tributario que coja un software adaptado tiene que comunicar sí o sí por Verifactu, si no va por el sí o por Ticketbuy,
alguna excepción o está en el territorio de Navarra. ¿Esto es así estrictamente? ¿Tiene alguna previsión de relajación de cara al obligado tributario o a la empresa de desarrollo? ¿Qué opináis? Sí, está muy bien que lo comentes, porque es verdad que la FACS, de hecho, la primera FAC de desarrollo, por eso la importancia que tiene este asunto, se publicó hace, si no en diciembre, se publicó un cuadro que aclaraba o intentaba aclarar esta circunstancia. Es verdad que ese cuadro se está intentando un poco afinar, flexibilizar, sí, mejor decirlo, y se quiere equiparar a lo mejor lo que es un cliente nuevo a lo que es un cliente ya con un contrato de mantenimiento previo, ¿vale? En el sentido de que el fabricante, eso sí, ya estamos en la fecha de a partir del 29 de julio, con lo cual el fabricante debe ofrecer productos adaptados a Verifacto o no Verifacto o no adaptados, pues siguiendo como has comentado antes, propios del SI, de Ticketbuy o cualquier otro producto de mercado. Eso sí, lo tiene que ofrecer, pero el cliente decidirá de ese rango de productos que le ofrece elegir un adaptado o no adaptado. Esto es una novedad, Sí, sí, realmente. sí. Vamos digamos, es una novedad importante en este congreso, Sí, ¿no? sí. El obligado tributario va a poder elegir Eso es. Bajo su si- responsabilidad. bajo su responsabilidad, Eso porque no perdamos de vista que la ley antifraude tiene unas dimensiones claras, que es la integridad de la información que maneja, no generar facturación en paralelo, no poder ocultar ventas. O sea, hay una cuestión que si el cliente decide, oye, yo, como novedad, voy a poder hasta el 1 de enero elegir un software no adaptado, recaería sobre él la responsabilidad de esa decisión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Vale, pero ya el fabricante podría seguir vendiendo esa solución no adaptada. Eso es. Claro, esto tiene su pro y contra, porque, como todo, la empresa de desarrollo, la empresa de desarrollo, que yo sé cómo ha sufrido, y conmigo lo ha sufrido, las inversiones que ha hecho para adaptarse y vender su producto adaptado, claro, otros que a lo mejor no lo han hecho dicen, oye, yo me espero, no tengo prisa, no hago esa inversión, ¿no? Estamos ahí. Eso es lo que no queremos que ocurra. Como dijo también antes Jaime, queremos que se vayan adaptando y obviamente que opten por la opción Verifacto, 100%, la que comunica directamente con la agencia. Vale. ¿Vale? Eso que venga por delante, vamos, que es lo que queremos. Pero, y que si siguen por esa opción, que se comunique. No haya esa switch o ese interruptor que puedan decir, corto la comunicación y no envío. Queremos que por lo menos lo mantengan y que sigan durante este periodo. Vale. O sea que, a ver si te he entendido bien. Sí. Yo, como fabricante, podré, en cuanto salgan estas novedades, aún no, podré ofrecer la versión no adaptada o la versión adaptada bajo la responsabilidad del obligado tributario. ¿Y qué ocurre? ¿Con el que ya está comunicando podrá detenerlo? Eso es, si estamos hablando de un software Verifacto 100%, Verifactu, que está comunicando Verifactu, ¿podrá detener Verifactu? No puede detenerlo. No. Tiene que hacer una instalación nueva. Vale. Con un producto no Verifacto o cualquier otro rango de esa misma. Vale. O sea, yo fabricante de software que le he puesto Verifacto y está comunicando, si me dice, oye, quítamelo y ponme el anterior, eso será legal. Perfecto. Ok. Muy bien. Y, vale, entonces, hombre, esto va a solventar muchísimas dudas, porque efectivamente no es que ahora hagamos un cambio de interpretación, sino que es una novedad para... Nosotros ahí, Luis, es que es verdad que somos conscientes de que había gente que ya había hecho la inversión. Claro, es que estamos hablando de un aplazamiento en diciembre. O sea, el que no estaba preparado, pues ha tenido suerte, pero que estaremos hablando, por eso se ha adoptado esta solución. Vamos, no sé, a lo mejor me invento el dato, pero que de un 2%, un 3%, porque el que estaba adaptado, preparado ya. Sí. Es decir, ahora tenemos que ver, efectivamente, poniendo el ejemplo de antes, el que no estaba preparado para el examen, pues decir, oye, pues hay que seguirle manteniendo su producto antiguo no adaptado, pero claro, la idea y lo que ha dicho Martín es seguir impulsando cuanto antes mejor. Es decir, oye, ¿se permite esta vía? Sí, pero nosotros, si ya estabas preparado, sigue. Sigue preparado. Sigue. Okay. Y si no, por favor, cuanto antes. Sí. Porque luego nos pilla el toro. Claro, realmente a 10 meses porque 10 meses pasan muy rápido, y volver atrás, alguien que ya ha hecho el esfuerzo, que ya está con... Sería un poco... O sea, a ver, eso es una decisión ilógica desde el punto de vista empresarial. Claro. Que más con un plan de despliegue que tienes que cumplir hasta el 1 de enero. Entonces yo creo que el que ya lo tenía, de verdad, o sea, otra cosa es que pueda fastidiar más el haber anticipado la inversión, ¿no? Sí. Pero al final las inversiones son eso. Sí, Luego son amortizables, cuanto antes la hagas, antes la recuperas. Entonces, a lo mejor es una decisión empresarial. Yo creo que volver atrás no tiene mucho sentido.
Lo he entendido, sí. Al final será la presión de volver a final de año otra vez para captar todos esos clientes para poder... Sí, pero el plan de despliegue hay que hacerlo bien. Es Exacto. decir, tienes 10 Sí. meses y viene verano, etcétera, etcétera. Tampoco tienes tanto tiempo realmente. Porque, como tú decías, nosotros, nuestros clientes tienen una tasa de éxito del 99,99 de Verifactu. Ujú. O sea, falla 1 de cada 1000 o cada 10.000, si no me equivoco. Pero otros que no estén haciendo esas pruebas previas es una oportunidad para ir depurando. Exacto, eso es Eso lo que también quería comentar. Estamos desde el CAT, que es el servicio de soporte. Ujú. Te recuerdo que es el correo verifactu@correoiat.es. Ujú. Con ese respondemos. Es una primera línea que a lo mejor si no saben algo, nos llega a nosotros, al grupo técnico del DIF. O sea que siempre estamos y las respuestas se dan según sus propias estadísticas en menos de 48-72 horas. Estamos dando respuestas, algunas más complejas, pues se tienen que derivar a otro órgano de gestión. Pero que tiene un tiempo de respuesta bastante bueno y ayudamos a acompañarles. Incluso ahora mismo estamos, como comentaba, todos los errores que comentábamos antes, somos proactivos, estamos comunicando si son casos ya flagrantes a las propias fabricantes o al obligado, Sí, pero sobre todo al fabricante, para muy que intente bien, solucionarlo proactivamente, me refiero, nosotros muy bien, hacia ellos. muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, pues bueno, un poco resuelto este tema. Si queréis pasamos al otro punto que siempre ha sido uno de los puntos que más controversia ha traído, ¿no? Porque en la ley antifraude no es solo Verifactu. Verifactu es solo una pieza, como siempre decimos a todos nuestros clientes, de la ley antifraude. El artículo 201 bis involucra procesos contables, procesos de facturación y gestión, que la palabra es suficientemente amplia como para analizarla bien. Incluida la consulta vinculante, donde nos dice, ¿no?, que una transacción sería cualquier anotación contable, cualquier entrega de bienes, estoy leyendo textualmente, prestación de servicios, gestión de stocks, gestión de albaranes, gestión de pagos y cobros, gestión financiera y gestión de personal, etcétera. Esto es la contestación oficial de la agencia tributaria de lo que de alguna manera tenemos que proteger sus alteraciones, eliminado o desaparición del software, ¿no? Esto quiere decir que si yo no controlo la integridad de los pagos que estoy realizando, por ejemplo, a proveedores, o los pagos que o por ejemplo, un cliente me decía, entonces si yo he hecho un pago que ha salido de mi empresa a la ITV del vehículo, lo tengo que controlar, no lo puedo hacer desaparecer y borrar. ¿Me podrían llegar a sancionar si mis pagos, mis albaranes desaparecen, de repente modifico los asientos contables de hace un año? Explícame un poquito esto, por favor. Bueno, a ver, yo es verdad que tenemos la norma con rango de ley, que es la ley antifraude, que se publica en el año 2021 con el 29.2J. El 29.2J lo que incluye es la eliminación de la contabilidad de doble uso, los softwares, la ocultación de ventas, etcétera. Entonces, eso es una obligación tributaria formal muy genérica, es decir, con unas directrices que luego todo eso, como toda norma con rango de ley, igual que nuestra Constitución, se tiene que ir plasmando leyes y luego tenemos que ir descendiendo normativamente, ¿no? Entonces, Verifactu, que lo has dicho muy bien, Luis, es una parte del todo. Es decir, Verifactu lo que hace es establecer unas especificaciones técnicas para los sistemas informáticos de facturación. ¿Qué es lo que hace? Y te pongo un matiz ahí porque has dicho la agencia tributaria, eso es la Dirección General de Tributos, Perdón, sí, es verdad. que depende, efectivamente, es un órgano independiente, es el órgano encargado de interpretar la normativa tributaria, nosotros somos los que lo aplicamos, ¿no? Ajá. También contestamos solicitudes de información tributaria, pero es un nivel de vinculación distinto. He hecho el matiz, simplemente decir que efectivamente tributos en esa consulta habla del término transacciones. ¿Por qué? Porque en una empresa, yo creo que cuando hablamos de facturación, no solo se circunscribe a la facturación todo el proceso empresarial. Vamos, yo simplemente con el matiz que has dicho de la contabilidad. Luego es verdad que podríamos decir, oye, las nóminas y tal, pues a lo mejor eso es más empresarial y, oye, pues no tiene que ir ligado necesariamente a la facturación. Pero todo lo demás, toda la facturación, tiene su reflejo en la contabilidad. Ajá. Entonces, yo creo que la norma, ¿vale?, lo que hace es, oye, yo te hablo del marco general y luego ya te hago las especificaciones técnicas de lo que tiene que tener tu sistema informático de facturación. Y además, la Dirección General de Tributos empieza a decir, hombre, lo lógico es que en una gran empresa, cuando tú tienes un sistema informático de facturación, tengas también informatizados muchos procesos contables, de pagos, el cash flow, o sea, todas esas cuestiones, yo lo veo desde el punto de vista empresarial, pero claro, la agencia tributaria no estamos para ver
las decisiones empresariales que toma el obligado tributario, ¿no? Entonces, sería lo lógico, como decíamos antes. Muy bien. Entonces, esa sería un poco la explicación. Si quieres, luego de las sanciones nos metemos un poquito más sí. adelante, pero simplemente decir que en el tema de lo que es la norma y lo que es el reglamento, establecer una vinculación necesaria, ¿vale? Pero que no lo entendamos como algo aparte, Ujú. ¿vale? Yo Y no iría tanto aparte, sino yo creo que, o por lo menos como nosotros lo entendemos y asesoramos a nuestros clientes, es decir, tú, la información que al final esto acaba siendo parte de tu contabilidad, valoraciones de stocks, pagos, todos los movimientos que acaban en contabilidad, esto hay que de alguna manera protegerlos. Yo no puedo estar Eso haciendo es. desaparecer Eso es. la información monetaria, económica, de movimientos de stock, que es valor, activos de mi sociedad, aunque no sea una gran empresa, ¿no? Iría en esta línea. Que claro, o sea, lo que te decía, a lo mejor la facturación sí que nos interesa más desde el punto de vista fiscal, obviamente aquí barriendo para casa, pero desde el punto de vista económico, del accionista, mercantil. Es decir, la contabilidad tiene que ser lo más transparente posible. Al Perfecto. final la gente invierte en tu empresa. Entonces, cuanto más público y transparente seas y luego sobre todo más protejas la contabilidad, pues empresarialmente yo creo que te va a valorar mejor el público y te van a invertir. Entonces, por eso yo creo que hay que entenderlo desde el punto de vista no solo fiscal, que nosotros estamos haciendo todo el desarrollo de la facturación, pero es una decisión mucho más amplia, Claro. ¿vale? Es verdad que el objetivo fiscalmente es combatir el fraude, Está claro. pero también facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, al final, yo creo que para todos, el tener un sistema integrado, esto a lo mejor Martín, que es más experto, lo puede matizar, pero el tener un sistema integrado lo que nos permite es, facilitar todo, toda la gestión de la empresa. Sí. ¿Vale? O vosotros, que sois expertos también en desarrollar Sí. softwares, probablemente no os habráis ceñido solo a partes de lo que es el propio SIF, sino que lo venderéis a lo mejor también a otras áreas, como puede ser la propia contabilidad, gestión de personal. Sí, lo que ocurre es que al final, cuando lo que nosotros, con estos 350 software que llevamos, lo que nos hemos encontrado es que la mayoría tenían abierto el poder hacer prácticamente todo en casi todas las operaciones. Entonces, cuando a una empresa de desarrollo le dices, oye, mira, esto ya no lo vas a tener que poder profesionalizar, restringir. Es decir, oye, si tú haces una anotación de un registro de una salida de dinero de tu empresa, tú no la puedes hacer desaparecer así como así. Eso O un es. movimiento del almacén. Oye, no, estas 10 unidades, antes tenía 10, ahora tengo 5. ¿Por qué? No lo sé. No, eso no puede ser. Tendrás que poner una razón del por qué has aminorado las unidades, porque esto acaba en tu balance y en tu contabilidad. Eso es. Esto implica esfuerzo. Las empresas de desarrollo tienen que hacer esfuerzo en su desarrollo. No es, oye, yo pensaba que era solo Verifactu y ahora me desayuno contigo, Luis, que es lo que me dicen, me desayuno que tengo que hacer todo esto, ¿no? Vale. Perdón. No, simplemente no sé si lo del tema de las sanciones o quieres comentar Sí, algo, solo Martín. quería comentar simplemente, por ejemplo, en el sí también nos han llegado también cuestiones, ¿no? De cómo conciliar datos que a lo mejor hacen por la web, luego lo tienen en su propio Vale. ERP por Sí. detrás. Lo que decimos siempre, es que tienes que mantenerlo. Vale. Porque lo que haga el usuario por un lado, también tienes que mantenerlo dentro para eso, para evitar que haya discrepancias en tu Perfecto. contabilidad y Pues en eso tu me va a gestión de las enlazar, facturas. me va a enlazar con otra pregunta que te haré ahora, pero vamos a dejar que entre en la sala uno de los expertos en API, B2B Router, que va Sergio. Va a entrar Sergio con nosotros, un segundo, que acaba de llegar. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Adelante, estás en la cámara. Buenos días. Sergio es, experto en... Sergio Ruiz es uno de los expertos de B2B Router, que quería también estar en estos debates con abogados y con la agencia tributaria. Te damos la bienvenida, Sergio. Buenos días a todos. Buenos días. Estábamos hablando un poco del alcance de la ley antifraude, ¿no? Tanto de Verifactu como de la letra ABCD de transacciones, ¿no? El concepto de transacción con la consulta vinculante que hemos podido compartir estos días y, bueno, más o menos ha quedado más o menos claro. Claro, lo que pasa es que esto nos llevaría a otra cuestión, ¿no? Porque también hay mucho desconocimiento, algunas empresas que van por el sí, o incluso las empresas de desarrollo, tenemos casi 400 conectadas. Muchas veces lo que nos dicen es, oye, yo tengo clientes con el sí, no les aplica Verifactu, pues se pueden olvidar de toda la ley antifraude. Esto no es así. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión y cuando ahora ya os daré pie a hablar de sanciones, ¿se le puede sancionar a una empresa que va por el sí, que no va por Verifactu,
pero que modifica sus stocks o los hace desaparecer, o modifica su contabilidad, o modifica sus pagos a proveedores, aunque no vaya por Verifactu? Sí, a ver, yo en este sentido, y es verdad, ¿vale? El SI nace en el año 2017, es decir, incluso antes de la ley antifraude. El SI nace pues en un momento en el que a lo mejor, y eso es lo que yo a lo mejor he ido explicando en algunas charlas, que la tecnología blockchain, que es la que a lo mejor utilizamos ahora con Verifactu, pues no estaba tan viva, si es que existía, porque probablemente ya existía, pero no estaba tan viva como ahora, ¿no? Entonces, claro, nace en un momento, se le pide un gran esfuerzo a las grandes empresas de este país para que nos remitan la información con esa dilación de los 4 días, etcétera, los registros, etcétera. Claro, ahora llega Verifactu, por así decirlo, ¿no? Si nos ponemos en el momento temporal ahora, después de la ley antifraude. Y claro, estas empresas ya han hecho un gran esfuerzo, ¿vale? Para adaptarse en su momento al SI. Lo hicieron. Es una pena, y esto es verdad, que cuando aprobamos Verifactu no le puedes decir ahora a una gran empresa, oye, ahora te cargas el SI y te vienes a Verifactu. Ahora bien, es verdad que ya hilamos con hacia dónde vamos. Es decir, Verifactu es otra pata más, está el SI, está, has dicho muy bien, Ticket Buy, está lo que tienen a lo mejor en Navarra y está lo que el proyecto Vida y la factura electrónica. Ya llegará. Es decir, confluimos hacia una única herramienta de gestión, de compartir la información, de trazabilidad, de inalterabilidad. Es decir, probablemente esto, por una cuestión natural de plazos, acabaremos todos en lo mismo. Entonces, simplemente por el momento temporal en el que estábamos, no podíamos decirle a alguien que estuviera en el SI, automáticamente deja el SI y pasa a Verifactu. Pero que esa gran empresa, probablemente, si Verifactu hubiera entrado en vigor y hubiera visto el funcionamiento, claro, dices, es que son más ventajas Verifactu. Simplemente con el ejemplo a lo mejor del código QR. Pues iba a comentarlo justo, sí, que a lo mejor lo que le falta... Es lo que le falta es claro, cuando estábamos dando las charlas a lo mejor antes de final de año, y claro, y explicabas, decías, oye, cuando vayas al Corte Inglés, como un ejemplo, y veas que no tiene código QR o que si lo tiene es para una encuesta de satisfacción, claro, y dices, joder, ¿cómo el Corte Inglés no está? Y sin embargo, Panaderías Pepe está ahí. Eso es otra de las cuestiones que siempre me dicen. Claro, entonces dices, pero es una cuestión de decir, oye, no le podíamos pedir. Claro, cuando el Corte Inglés vea que es mucho más cómodo utilizar Verifactu, pues dirá, joder, yo también quiero mi código QR en la factura o en el ticket simplificado, ¿no? O sea, en la factura simplificada. Entonces, yo creo que era una cuestión de plazos, ¿vale? Pero eso no cambia lo que acabas de decir y eso a lo mejor ya hilo con el de decir, oye, que sí, que la ley antifraude está, que está el sí, que está la revisión de los registros y que está la inalterabilidad. Es decir, que aunque el sí estuviera antes, entra una norma con mayor valor, ¿vale? Con rango de ley que te obliga efectivamente, oye, que esto no puedes pasar de esto, ¿vale? Que es verdad que a lo mejor ahí estaba la consulta que iba a comentar Martín, que les han planteado de los problemas de, pues eso, tenemos la dilación de los envíos de los registros y tenemos cómo puede estar manteniéndose esa información dentro de las empresas, ¿no? De las grandes. Entonces, no sé si hay, Martín... Sí, no, simplemente, vamos, que sí que lo que hemos combinado es que al menos concilien esos registros, vamos. Que no puedes tener algo separado entre lo que envías por servicio web y lo que hace el usuario vía lo que es el formulario. Vale, claro, porque esto iba en la línea también de, no tanto gran empresa, ya hablamos más de la pequeña, ¿no? Que la empresa de desarrollo dice, yo tengo 1000 instalaciones, tengo 1000 restaurantes o 1000 oficinas, me da igual, y pues se quiere pasar al sí, porque ha leído que te puedes adherir al sí voluntariamente y así se evitan Verifactu, literalmente. Esa es la frase que me suelen decir. Y así se evitan Verifactu. Entonces, mi software, si yo le pongo el sí y no tiene que hacer Verifactu, mi software tiene que proteger lo que hemos dicho, albaraganes, stocks, tal, porque parece como que, oye, yo me adhiero al sí y anchas Castilla, mi software cada lo que quiera porque se han adherido al sí. Esto no es así. Esto es una cosa muy importante que quiero dejar claro hoy. Y la otra cuestión que venía a este tema y que a todo el mundo le preocupa, ¿qué pasa o qué está pasando o qué va a pasar, si es que ha habido alguna novedad, con todos los que se han adherido al sí? Porque esta también ha sido una jugada buena, muchos se han adherido al sí para evitar Verifactu. ¿Y ahora qué va a pasar con estos obligados tributarios? Bueno, pues esto lo que pasó fue que con el retraso del aplazamiento, efectivamente nos dimos cuenta en la agencia
que, claro, para optar al sí tienes que presentar un modelo, la declaración censal, y el 036. Entonces, claro, de repente se encuentra gente que efectivamente dice, bueno, pues me voy al sí. Yo creo que no con la mentalidad de, bueno, es más laxo. No, también, o sea, el sí lo que tienes que ir remitiendo la información y a lo mejor muchos decían, bueno, me es más fácil ese sistema, pero sí que tiene unas consecuencias también, pero no tiene a lo mejor ese desarrollo por detrás tan potente como tenía Verifactu. Claro, de repente se encuentra con el plazo y dice, joder, pues ahora no quiero el sí, pero claro, ya había pasado el plazo. El plazo era hasta el 30 de noviembre. Claro, ¿qué se hizo? Se sacó un Real Decreto Ley para establecer un plazo extraordinario de renuncias. Pero es que también le damos más vuelta aquí a la tortilla y es que ese Real Decreto Ley no se convalidó en el Congreso de los Diputados. Entonces, simplemente, porque esto ya lo hemos respondido, tenemos que desde el 1 al 27 de enero tú podías renunciar extraordinariamente al sí con tu modelo de declaración censal, porque así lo preveía la normativa. El 27 de enero decae ese decreto ley. Pero el 3 de febrero se publica un nuevo Real Decreto Ley ampliando el plazo de renuncia extraordinaria hasta el 16 de febrero. Es decir, desde el 3 al 16 de febrero tienes otra vez otro plazo. Problema, y esto ya a lo mejor lo planteo como, oye, pues del 28 al 2 de febrero tienes ahí como una especie de vacatio legis en el que, oye, el que hubiera presentado un registro, pues se ha quedado ahí en el limbo. Hombre, obviamente, con toda la actualización normativa que yo creo que recibimos y estamos todo el día recibiendo, pues esos o habrá una solución para ellos o rápidamente en el segundo plazo de renuncia extraordinaria lo volvieron a presentar para no tener que estar afectados por el sí. Claro, ¿vale? Que eso no estaba, Sergio. Ha habido un poco una novedad, que va a salir una flexibilización para los obligados tributarios que puedan incluso coger un software que no esté adaptado. Esto está pendiente de salir, ¿eh? No ha salido aún, pero va a salir. Entonces, esta empresa que esté por el sí, que de alguna manera se salga del sí, no estaría obligada a subirse a Verifactu. No. ¿Ok? Sería un poco la conclusión. Eso es. Yo os decía el sí porque me suelen repetir mis clientes, las empresas de desarrollo, me suelen repetir que es que con el sí, pues hasta la fecha lo que hacían es, oye, yo comunico, pero si tengo que modificar una factura, la modifico, porque esto de no modificar facturas es un tema muy delicado. Digamos que se ha instaurado la idea de que esto es por Verifactu, ¿no? O sea, generalmente, ya sabemos que es errónea, ahora la subrayamos, la mayoría de obligados tributarios, que no, incluso empresas de desarrollo, oye, es que ahora con Verifactu ya no se puede modificar factura. No, es que la modificación de una factura viene del Real Decreto 1619 de 2012, facturación, etcétera, las obligaciones de facturación y que el artículo, creo que es el 13, factura rectificativa, etcétera, etcétera. Entonces, pero ellos siguen insistiendo en que el sí les deja modificar facturas si algo en la comunicación falla. ¿Me podríais matizar este tema, por favor? No, en ambos sistemas se pueden hacer modificaciones, tanto a nivel del sí con un servicio web o a nivel de Verifactu. Vamos, están sí, pero de la comunicación, no de la factura original. Eso. De registro de facturación hablamos siempre. Vale. Una de las cosas que efectivamente hemos detectado en las charlas es el desconocimiento de la normativa de facturación, ¿vale? Hemos tenido que recordar en muchas charlas, aún no siendo el título de la ponencia, es decir, aquí no estamos hablando de reglamento de facturación, pero hemos tenido que a lo mejor a nivel interno o incluso en determinados colectivos hacer charlas específicas sobre reglamento de facturación. Sin entrar mucho al detalle, porque claro, el problema de la facturación es que tenemos un reglamento del año 2012 que tiene unas especificaciones y que luego es verdad que tiene algunos matices en función de los regímenes especiales, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, cada caso, y así nos ha pasado en contestaciones de solicitudes, es un mundo. Correcto. ¿Vale? Entonces, aquí lo único que tenemos que decir es que no condicione tu facturación, tu tributación, ¿vale? Eso yo creo que lo hemos dejado bien claro. Y segundo, primero, antes de ver si me aplica Verifactu, que era lo que decíamos nosotros siempre cuando íbamos a dar las charlas, es hazte este análisis, esta pregunta. ¿Yo tengo que expedir factura? ¿Sí o no? Si no, olvídate. Ya estamos en otra liga, ¿vale? Estoy de acuerdo. ¿Tienes que expedir factura? Ahora tienes que empezar a revisar qué es lo que tienes, ¿vale? Esto, sobre todo, es verdad que, hombre, aquí estamos con un público que ya lo hemos hablado antes, completamente distinto, pero en las charlas que hemos ido dando teníamos que empezar haciendo esas preguntas. Entiendo. Porque hay un público a lo mejor más objetivo que es mucho más reducido, está en el régimen de estimación objetiva, entonces, claro, todo esto lo ve como mucho más lejano,
¿vale? Ok. Perfecto. Entonces, otro de los puntos que nos suelen preguntar es el tema de la tenencia del software no certificado. Claro, ahora con la novedad, esta pregunta pues cambia un poco el enfoque, ¿no? De alguna manera, si la novedad se materializa en las próximas semanas o días, semanas, ya no, ya ese artículo de la ley ya no tendría aplicación. No es que no lo tenga, vamos a ver. Tú tienes lo que hemos dicho antes, el 292J, tienes el 201 bis y tienes las letras con sus cuantías y sus sanciones perfectamente definidas en la normativa. Ahora, lo que yo creo que ya te hemos hablado antes está en cualquier sanción que impongamos desde la agencia tributaria la necesaria o el necesario establecimiento de dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo, ¿vale? Esto a lo mejor es un poco de filosofía, ¿no? No, pero Pero está es que bien. hay que entenderlo. Sí. Es decir, una cosa son, por ejemplo, los recargos que todos conocemos cuando yo presento fuera de plazo mi declaración de la renta, que eso es objetivo, oye, has incumplido el plazo, esto es lo que hay. Y luego tenemos una sanción que efectivamente tiene una cuantía muy elevada porque lo que buscamos son dos efectos, el efecto punitivo, que es el derecho sancionador, lo que busca también, sin la privación de la pena de libertad, ¿vale? Y el segundo es el efecto disuasorio. Es decir, si yo pongo una cuantía muy baja, el efecto que puede provocar en el potencial infractor es, bueno, aquí no va a pasar nada, ¿vale? Entonces, pero claro, para luego toda imposición de sanción, pues hay que delimitar perfectamente los hechos y ver la culpabilidad. Es decir, si yo, por ejemplo, nos ponemos en esto, ¿no? Vamos incluso a hacer una hipótesis. Tengo la tenencia de este software no adaptado porque se ha producido esta circunstancia y tal. Bueno, es que a lo mejor ahí no se hace, porque lo que está haciendo el fabricante es decir, a mí no me había dado tiempo, estoy puliendo mi desarrollo y lo que estoy es para llegar mejor al día tal. Obviamente, la sanción está ahí, pero que tiene que haber un ánimo de culpabilidad, aunque sea a título de simple negligencia, una culpabilidad que tenga que valorarse en la imposición de la sanción. Es decir, las sanciones, que a veces, claro, pensamos en otros ámbitos, ¿no? Pensamos en una multa de tráfico y a veces es verdad que es muy automática, pero que tiene que haber culpabilidad, tiene que haber ese elemento subjetivo. Entonces, claro, cuando hablamos de sanciones, nunca podemos hablar de, oye, ¿todo esto va a ser sancionable? Pues es que dependerá del hecho o del caso concreto, ¿no? Claro. Yo creo que además, y esto Martín también lo sabe porque cuando se hizo el sí y también se pusieron unas sanciones, pues oye, en estos primeros meses, incluso ahora que todavía no está en vigor, pues yo creo que lo que se busca es ser un poco más laxo en la interpretación para decir, oye, vamos, hoy lo que decía antes Martín, más proactividad, vamos a intentar buscar, oye, esto, por qué lo estás haciendo mal? ¿Por qué nos estás remitiendo de esta forma? Y ya está. O sea, una vez se verifica eso, se hace un acompañamiento con el fin y el objetivo de evitar la sanción. Lo que tú dices, Jaime, es que hay que aprovechar este periodo de transición para, por lo menos, adaptarse, se puede ser un verifacto mucho mejor y ir solventando los errores. Te ponía en la charla previa, nos poníamos el caso este de un tipo impositivo que estaba utilizando el obligado de un 20% del IVA. Oye, ese error a lo mejor es un error del software, es un error a lo mejor del propio obligado que lo ha dejado teclear, lo ha tecleado mal, pero de esta forma se va dando cuenta de que esos errores, si lo podemos notificar, son notificados sin sanción ninguna. Claro. Se lo ha notificado prácticamente que está cometiendo este error y solucionado. Perfecto. Claro, otra de las cuestiones, un poco ya se enlaza con las novedades que hemos hablado, ¿no? Esto está ocurriendo un montón. Muchos obligados tributarios, bueno, pero realmente tampoco se flexibiliza tal cual lo que quería el obligado tributario. Muchos obligados tributarios que han empezado a comunicar en septiembre, octubre, noviembre, le dicen ahora le dicen al fabricante, oye, desconéctame Verifactu. Y no voy a exagerar si le amenazan o me desconectas o me voy a otro software. Esto, muchos de los que nos están escuchando saben que son ellos los que me lo han dicho. Entonces, esto obviamente, ¿qué pasaría en términos de responsabilidad si el fabricante de software accede a desconectarle Verifactu porque el obligado tributario le dice que si no se va a otro software? A ver, yo creo que aquí son hechos sancionables diferentes, ¿vale? Hay que también tener en cuenta que la responsabilidad, incluso vamos a poner incluso en el ámbito más tributario, no sancionador, ¿no? Y es que la relación jurídico-tributaria no puede ser alterada por pactos o convenios de los particulares. Es decir, por el hecho de que, oye,
es tu responsabilidad, ¿vale? Entonces, si no lo haces, o sea, ese tipo de cosas no juegan así, ¿vale? El fabricante ha puesto a disposición del cliente un producto que cumple con las especificaciones técnicas y será el cliente el que, oye, sí, uno, yo no te puedo desconectar porque esto es lo que marca, yo no puedo ofrecerte este producto No te puedo desconectar. y tú tienes que cumplir con la norma. Es decir, ahí, ya te digo, o sea, ¿quién está incumpliendo? ¿Cuál es el hecho sancionable, por así decirlo? Pues probablemente el que comunica que quiere incumplir, que no quiere comunicar estando en el régimen. Pero yo como proveedor accedo a desconectarte sabiendo que No, esto no no cumple con puedes, la no ley. puedes. Es Eso que no es. puedes, porque entonces ahí la responsabilidad sí que estás accediendo Muy bien. a su, por así decirlo, chantaje, amenaza. Sé que suena un poco duro, ¿no? Pero Sí, sí, claro, sí. yo no puedo, si la responsabilidad es tuya, ¿vale? Yo como fabricante estoy cumpliendo. Ahora, es tu responsabilidad que ahora me dices que quieres no cumplir la norma. Eso es. Vale, pues yo lo que no puedo hacer es, te voy a ayudar a incumplir la norma, es decir, admitiendo la Por desconexión. decirlo técnicamente, lo que es el fabricante no puede tener ese switch, ese interruptor para poder desactivar esa comunicación. Si, por ejemplo, es un software Verifactor, eso sí que sería. Esto tiene que quedar muy claro para Sí. todos los oyentes, porque algunos de los oyentes, muchos, claro, la palabra periodo de prueba, Ujú. desgraciadamente fue incluida el Sí. 5 de diciembre de 2025, lo tengo grabado aquí, porque ni en la orden ministerial, ni en el reglamento, ni en las FAC, ni en ningún documento de la agencia tributaria aparecía el concepto de periodo de prueba. No existía. Sí, hablamos de test, servicio de test, pero nunca entorno de prueba. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos obligados tributarios les han dicho a estos fabricantes de software, oye, que esto estamos en el entorno de pruebas, o de periodo de pruebas, perdón, desconéctame, que no pasa nada. No. Esto no, ¿vale? Esto es un tema muy importante. Por otro lado, también, bueno, esto es menos importante, algunos software, pues yo he visto que, claro, dicen, no, yo tengo una declaración responsable bien, ya, pero tu declaración responsable puede estar bien, pero tus controles técnicos no estarlos. Entonces, la sanción, si en llegado el caso, por mucho que tú tengas una declaración responsable perfecta, que incluso pones como componente secundario esta API, etcétera, etcétera, si tú no tienes cobertura del resto de la ley antifraude, estás incumpliendo la ley. Estamos totalmente de acuerdo, sí. No te exime de que luego técnicamente lo hayas diseñado mal o esté mal el software, eso es. Perfecto. Sí, lo único respecto al matiz de la declaración responsable, yo creo Sí. que esto además Martín lo sabe mejor, es, vamos a ver, nosotros, si se nos ha pedido, yo creo que también por algunas empresas, oye, ¿por qué no hacemos las certificaciones o directamente saca un listado? Digo, hombre, lo primero que yo a lo mejor desde un punto de vista a lo mejor más práctico por ellos, yo creo que ellos no pueden estar certificando todos los softwares, ¿vale? Y se optó por la solución de la declaración responsable, que a lo mejor es la menos limpia, ¿vale? Pero que la tenemos, en nuestro derecho está prevista y así se prevé, ¿no? Tampoco yo creo que podíamos sacar un listado de entidades que cumplen, porque al final estamos haciendo publicidad desde la agencia tributaria. Yo creo que eso no es nuestra labor. Es decir, tiene la libre elección el cliente de elegir al fabricante que mejor se adapte a sus circunstancias y pues yo creo que lo más rápido era la declaración responsable. Ahora, ¿que ese es el mejor sistema? Pues probablemente no. Y que eso es muy importante que la gente también lo entienda en el sentido de que la firma de la declaración responsable, esto es como cuando imaginamos que vamos a pedir una ayuda. Yo firmo esa declaración responsable. A lo mejor en otros países, en Alemania, es muy habitual la declaración responsable. Eso no quita que si dentro de 2 años he descubierto que eso no cumple, no me vengas con que yo había hecho una declaración responsable. Es más grave para ti, porque sabías que estabas firmando algo que probablemente no estabas cumpliendo. Correcto. A veces, fíjate, perdón. No, simplemente quería decir que a ese respecto también, como dice Jaime, seríamos un cuello de botella en la agencia tributaria. Eso es. Simplemente, como estamos ahora mismo a día de hoy en Verifactu, en este momento que estamos, hay como, vamos a decir, miles de productores distintos de software. Sí, claro. Si tenemos que certificar a cada uno de ellos de forma individual, es imposible. Sí que tenemos algún listado, pero de otras homologaciones, ¿no? De escaneo de facturas y cosas así. Vale. Sí, eso es. Claro. Claro, lo que pasa es que a veces, por lo menos las empresas de desarrollo que vienen a nosotros, sí, les parece muy bien que, o sea, la declaración responsable, ellos, digamos que intentan hacer lo mejor posible. Lo que pasa es que a veces les preocupa, oye, y si, por ejemplo, no he hecho bien en los XML de alta las facturas no sujetas N2, ¿esto va a suponer ya directamente una sanción o va a haber un periodo en el cual, hablo ya del 1 de enero, va a haber un periodo en el cual, oye, pues la agencia tributaria si detecta que lo estás haciendo mal te va a decir, vale, corrígelo, como decía, subjetivamente, es una cuestión, tú has hecho todo lo posible para cumplir con la ley, hay algo que estás haciendo mal, corrígelo, pero no te sanciona automáticamente. ¿Esto va a ser así?
Yo creo que, vamos, o sea, no te puedo hablar de hipótesis de futuro de que no vamos a sancionar. Yo lo que entiendo es que aquí hay pequeños errores, como ha contado Martín, que nos permiten ser proactivos, decir, oye, esto consideramos que lo estáis haciendo mal, pero por un error muy formal, ¿vale? Y no estamos detectando nada. Primero, porque no podemos detectarlo porque todavía no hemos empezado a hacer a lo mejor una inspección o algo más profundo de determinados softwares. Pero que no, el objetivo cuando las preguntas y lo estamos recibiendo no es, oye, pues lo que está buscando es cómo bordear para llegar al mismo sitio, pero al final es una pregunta de, oye, yo quiero cumplir. Entonces, lo único es, oye, que es que esto no me está subiendo bien, o este tipo impositivo lo tienes que poner bien, o sea, que son cuestiones que yo creo, vamos, desde un punto de vista lógico se ve cuando, y esto a lo mejor es más desde nuestra experiencia como inspectores, ¿no? Cuando alguien está bordeando el fraude y cuando alguien va por el camino normal sin bordear el abismo. Es decir, oye, yo quiero ir por el camino. Otra cosa es que, oye, si puedo encontrar a lo mejor un atajo para llegar y dentro de la norma, pues oye. Me contabais que esto quizá podría asemejarse a lo que pasó con el sí, ¿no? Que de alguna manera, pues cuando había un problema se miraba, oye, había buena voluntad, me refiero, hay esfuerzo, hay proactividad en corregirlo, Eso es. Esto no tiene que ver con fraude. Eso es lo que estamos haciendo. Pues Vale. somos proactivos y queremos que se corrija antes de que llegue el 2027. Muy Y por poner un ejemplo, tenemos también el tema de los tipos impositivos o también simplemente nos está declarando los destinatarios de las facturas. Cuando declaras una factura es F1, completa. Sí, sí. Vamos a corregirlo ahora, porque esos tenemos, sin exagerar, ya ponemos cifras exactas, 3 millones de errores de ese tipo. 3 millones de errores. Y el registro de facturación se ha metido de esa forma. Madre mía. ¿Por qué? Claro. Porque un F1 no tiene destinatario. Exacto, eso es. ¿Cómo permites que siendo F1 no permita? Ese tipo de cosas son muy básicos, como os digo. No Este es un error muy básico, desde luego. Por eso. Eso Pero es. estamos en esta etapa para corregirlo. Sí. Aunque sea básico, es el momento ahora. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos a otro invitado que ha venido un poquito más pronto y le vamos a dejar pasar, por supuesto. Un segundito. Vicente, adelante. Estás en directo. Entra con nosotros Vicente Serrano, Hola, ¿qué tal? de Datadec, ¿Qué tal? otra de las APIs de Verifactu, que bueno, que nos dará seguro alguna pregunta, alguna explicación muy interesante. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. Esta es un poquito más, a lo mejor, no es tanto técnica, porque no la considero técnica, pero este es muy de detalle, pero es que se repite muchísimo. Y está siendo un problema para muchos software, de cómo lo gestionan. En España, claro, lo que decías antes es muy acertado. Estamos destapando el desconocimiento del Real Decreto 1619 de 2012, cómo gestionan las facturas rectificativas, R1, R2, R5, sustitutivas incrementales, rappels. Esto es relativamente complejo, ¿no? Pero incluso los asesores fiscales, y yo tengo muchos amigos asesores fiscales, pero incluso asesores fiscales a veces te hacen dudar de estas cuestiones, ¿no? El tema de las fechas de una factura para Verifactu y para no Verifactu, en el fondo me da igual. Sabemos que tenemos la fecha de emisión / expedición de una factura, tenemos la fecha de operación y en Verifactu también tenemos una tercera fecha, que es la fecha de creación del registro de XML de alta o de su anulación. Ha sido típico, digo que ha sido porque al menos con nuestros clientes cada día es menos, que los software te permitieran elegir la fecha de emisión que tú quisieras de una factura. O sea, que me apetece hacer una factura hoy de hace 6 meses. El software me permitía poner la fecha de hace 6 meses y ya está. Ahora nosotros evangelizamos siempre que una cosa es la fecha de emisión de la factura y otra cosa es la fecha de operación, muy diferentes. Primero, algunos software solo tienen una fecha, algunos software solo tienen lo que sea, están limitados a la fecha a veces le llaman fecha de factura, fecha de creación, cada uno le ponen un adjetivo, y otros sí que tienen o han ido añadiendo, porque nosotros les hemos explicado, evangelizamos sobre este tema, de la fecha de operación. Entonces, me gustaría que trasladáramos a los oyentes, sobre todo a las empresas de desarrollo, más que nada porque los propios obligados tributarios que usan el software que ahora ha metido la siguiente restricción que os voy a comentar, dicen, oye Luis, es que se están quejando todo el mundo. Me están diciendo que la fecha de emisión ellos hasta ahora la ponían de hace un mes o hace 4 días porque ha cambiado el mes, el trimestre, el año y la necesito meter en diciembre la fecha de emisión. Y esto para mí es un problema. ¿Me podéis un poco más dar ese fundamento desde la agencia tributaria?
A ver, yo aquí simplemente es verdad, es que es sorprendente la cantidad de preguntas que en las charlas que yo a final de año iba dando sobre fecha de emisión, fecha de operación. A mí me sorprendía porque muchas eran asesores, economistas, lo que dices tú, ¿no? Entonces, yo creo que es muy sencillo. Yo creo que también Javier Hurtado te lo Sí, explicó muy bien. Es decir, la fecha de operación es la fecha de vengo, fecha contable, ¿vale? La fecha de expedición, lo lógico sería el día que lo vas a hacer, lo lógico. Entonces, claro, aquí yo me acuerdo en una charla que me decían, eso significa, con esta restricción que acabas de decir, que me ha sorprendido, ¿no? Lo de, no, es que solo te deja una fecha. Claro, que vas a estar haciendo el 31 de diciembre facturas mientras te estás comiendo las uvas. No tiene sentido, ¿no? Entonces, correcto. cuando yo eso me lo dijeron en una charla, dije, vamos a ver, pensar que tú puedes el día 2 tranquilamente de enero, que este año era viernes y era laborable, pues haber hecho tus facturas expedidas ese día, Ujú, del día 31 o del día 30, correcto. porque ese día tuviste actividad. Entonces, bueno, son cosas que efectivamente luego, pues operaciones de gente que a lo mejor decía, no, yo es que estoy empezando ya con un trabajo preparatorio, Ujú, pero claro, ya le hago la factura. Digo, bueno, es un trabajo preparatorio. ujú, Es decir, le habrás pasado un presupuesto, efectivamente, sí. no le has pasado una factura. Ujú, ¿Vale? Entonces, ¿cuándo? Pues, y entonces, ¿cuándo hago la factura? Pues cuando termines el trabajo. correcto. Si dura 6 meses, pues dura 6 meses. Es Ujú, decir, ¿eso significa que la operación cuándo, qué fecha pones? Hombre, pues probablemente puedes poner ahí un intervalo un poco más largo de tiempo y puede haber más diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de la operación, ¿no? Pero bueno, que son cosas a lo mejor, yo entiendo, porque además es verdad que el reglamento de facturación, lo que decíamos del año es 2012, denso. también tenemos que en el sí también nos encontramos con estas preguntas y bueno, pues son cuestiones que a lo mejor la práctica diaria o habitual no se ha especificado o no se ha hecho demasiado hincapié a lo mejor desde los órganos de la agencia tributaria de comprobación sobre, oye, esta factura, no sé qué, porque a nosotros nos interesa el hecho material, incluso la propia factura, que a veces aquí estamos hablando de la factura, y ahora que va a tener un código QR, pero que también hay facturas que no prueban la realidad de la operación y que Correcto. la factura, según la Ley General Tributaria lo sabemos, no constituye un medio de prueba privilegiado. Entonces, eso no significa que dudemos de las facturas, pero claro, al final, con las facturas, lo que había también era un mundo pues un poco desconocido, cada uno lo hacía con a su mejor saber y entender, y esta pregunta nos ha sorprendido Sí, ¿verdad? especialmente, porque es una pregunta que yo creo que, pues, es que la lógica te dice que, oye, pues obviamente no pongas una única fecha, no lo Efectivamente, restrinjas a eso, efectivamente. Sí. por lo que el ejemplo tan tonto que he puesto, el 31 de Sí, sí, diciembre, es típico. pero ya simplemente decir, oye, pues que claro que puede haber esa dilación, ¿no? Perfecto. Y como apunte, simplemente la aplicación de facturación, por ejemplo, nació sin esa fecha fijada. Sí, Pero ya algunas la propia versiones, de la agencia sí, sí, tributaria. sí, Eso sí, es. pero ya se fijó, Ya se se ha fijó. incluido, sí, Sí, lo sí, sabíamos, sí. eso es. Se utiliza como buenas prácticas, lo que quiero decir con esto, que la verdad es que nos vamos haciendo cosas para adaptarnos más fiel al También, reglamento de ahí lo que facturación. dice Martín, nuestra aplicación gratuita Sí, es un buen espejo donde mirarse, a lo mejor para algunos decir, oye, pues mira, simplemente si la agencia Muy bien, tributaria muy lo han bien. desarrollado así, Mm, pues tendrá un sentido eso es. lógico y tal, sin ser expertos, Sí, porque sí. no somos para nada, es más, yo siempre lo digo, cuando veíamos nuestro producto, por así decirlo, para el cliente que no puede a lo mejor alcanzar o la compra de un software y demás, pues una de las ventajas obviamente es que no tenemos logos comerciales ni No, nada, es no. una factura sí, sí. lo más simple posible, lo más sencilla, incluso no saca tickets, o sea que... Pero bueno, sí que puede ser un espejo, ¿no? Muy En bien. que nos miremos y, oye, pues cuál es el código, cómo lo han puesto, y oye, si lo han puesto los señores de la agencia tributaria, pues será por algo, Sí. ¿no? Y sé que nos gusta más a los fabricantes el tema de la aplicación gratuita, pero sí que, por ejemplo, hemos puesto límites ya también. Muy Hemos bien. puesto límites de clientes, límites de productos, Muy bien. no de facturas, de que es emisión de facturas, pero sí límites, porque es una aplicación orientada al público que es Eso es. como baja facturación y que, bueno, está limitada en Sí, yo funcionalidad. creo que en el ecosistema pueden convivir todos, Exacto, yo Eso creo, es. ¿eh? eso es. Bueno, Vicente, Sergio, cuando queráis, si queréis alguna pregunta o algo, por supuesto, con intención, estáis invitados. Claro, fíjate, porque el tema del eliminado de la factura, que esto ha traído cola, ¿eh? Ujú. Porque, por varias razones. Hay una razón en el que nos hemos encontrado en algunos software que y estamos auditando y estamos supervisando. La propia emisión de la factura viene en algunos RPs asociada a, por ejemplo, a descontar los stocks. Los stocks no los descuentan hasta que emito la factura. Pero claro, si una vez emitida la factura resulta que no me descuenta 3 unidades, pero no eran 3, eran 2, yo hasta ahora lo que hacían era borraban la factura o la editaban y decían, donde puse 3, pongo 2. Claro, esto ha sido un impacto en muchos software Sí.
pero no tanto por querer hacer fraude, sino por su forma de trabajo. Que es más simple, es más sencillo, pero claro, al final eso es Claro. eso no está bien. Efectivamente, es un tema. Luego, otra de las cuestiones que tengo aquí anotadas, que, por ejemplo, en restaurantes, yo, quizá por deformación profesional, cada vez que voy a tomarme algo y veo prenota, nota ticket, factura temporal, nota de mesa. Hasta ahora, que me decía un cliente nuestro, que probablemente esté oyéndonos, Luis, es que el software de la competencia del restaurante permite elementos pre-facturación, pre-tickets, y te permite borrarlos y hacerlos desaparecer, porque como no son facturas, y que se me va el cliente, se me van clientes a software que permiten eliminar elementos prefacturables, como la nota de mesa, el pre-ticket. Explícame esto cómo de sancionable es. A ver, aquí así que a lo mejor un poco el matiz debe ser el siguiente, es decir, aquí tenemos la cuestión de los regímenes especiales, que el reglamento de facturación hace excepciones. Claro, cuando nosotros al público objetivo que íbamos a dar las charlas le contabas Verifactu, te decían, pero si es que yo soy el taxista, soy el que a lo mejor no estoy obligado a pedir factura. Entonces, claro, hay gente que ya oye que no puede estar obligado, lo que te decía, el análisis ese que hacemos primero de, oye, primero tengo que pedir factura, sí o no. Entonces, claro, ya pues se olvida. En un restaurante, claro, pues también depende en el sentido de que sí, efectivamente, a una serie de empresas pues ya están adaptadas y están cumpliendo y otras simplemente les estamos, no dejando, ¿no? Pero que con esa posibilidad de que, oye, pues a lo mejor este tipo de operaciones no las tienes que documentar hasta que todo confluya, ¿vale? Pues claro, estamos creando ahí un precedente. Aquí lo único que quiero decir es que hasta que no lleguemos a factura electrónica y estemos todos en la misma, es muy complicado que este tipo de circunstancias no se produzcan, ¿vale? Vale. A lo mejor en el caso del restaurante no, porque la obligación de factura está ahí, ¿vale? Pero en otros sectores sí. Entonces, claro, hay sectores a lo mejor más pequeños que no tienen esta obligación y claro, entonces, cuando yo creo que estemos todos en factura electrónica o esté implantado ese cambio cultural de que todos trabajemos con factura electrónica, pues obviamente todo este tipo de cuestiones que estamos viendo ahora en el ínterin, quiero entender que desaparecerán. Vale. Es decir, no habrá tanta posibilidad de que alguien tenga esa sensación de decir, bueno, pues da igual, me voy a otro que no me lo adapta o que lo que sea. Claro. O sea, eso poco a poco, claro, eso requiere tiempo. Claro, O sea, yo iba en la línea de que el 1007 del 2003 lo que nos viene a decir es una obligación, aunque es genérica, de alguna manera estos elementos prefacturables yo no los puedo hacer desaparecer del sistema. no, claro. ¿Vale? Va en esa línea porque hasta ahora pues eso se ha dado muchísimo, ¿no? He nombrado el Oreca o restauración en este caso porque creo que es uno de los... Sí, pero que estábamos viendo eso, que la Sí. gente lo de la anulaba, borraba, yo creo que eso, pues hombre, ya estaba previsto en el reglamento de facturación, que es más tedioso, que es más tal, pero es que ahora con la tecnología dices, oye, si yo ya he creado el XML, tengo la huella, tengo tal, es que no puedes borrar eso. Entonces tienes que hacer otro, que es un poco más tal, pero que sustituya a ese, ¿no? Perfecto. Hay otra cuestión muy importante y es en el tema del open source. Porque ahí hay un vacío, o bueno, no es que lo haya vacío, pero sí que hay muchas dudas de qué ocurre con el software de código abierto, ¿no? O sea, yo diría que hay diferentes casos, ¿no? Por un lado está el caso del open source puro, es decir, yo me descargo un código fuente, hay algunos por ahí, que 100% es código abierto y yo tengo el código y lo utilizo, bien porque soy el obligado tributario o bien porque soy un partner desarrollador que lo cojo y lo hago mío. El segundo caso sería un poco más delicado, soluciones que conocemos todos de fabricantes muy potentes que te permiten modificar el código fuente o te permiten, tercer caso, adquirir componentes de terceros. Es decir, yo tengo este software y no quiero nombrar marcas hoy, e involucro y me compro un plugin de factura electrónica o un plugin de Verifactu y entonces, ¿cómo el fabricante asume la responsabilidad de todo lo que está comercializando? El fabricante, perdón, el partner o de consultora, vamos a llamarle una consultora que implanta un software que ha fabricado un tercero, que ese tercero ha contratado plugins de otro. Aquí, ¿de quién es la responsabilidad en estos casos que
se mezcla todo un poco. Sí. Aquí queremos, sobre todo, que si esto está declarado, ¿no? Relación responsable, como que forma parte de tu producto, sea de un tercero, sea open source, sea lo que sea esa pieza de software, la asumes como parte de tu aplicación que estás ofreciendo hacia afuera. Entonces, si Vale, está expresamente declarada, además, en la declaración responsable, que debería estarlo. claro, pero vamos Tres declaraciones responsables y tú tienes software propio, además has incorporado algún software de un tercero y además has comprado un plugin. Claro, una declaración responsable lo tienes cuando entras dentro del sistema y te aparece firmado por, en principio, te debería, con cada uno de los que están interviniendo en ese proceso de facturación. Es complejo. Es muy complejo. Es decir, y sobre todo si es software abierto o es un software de fabricante que permite personalización, en realidad, si le permites que un técnico del departamento IT del cliente pueda modificar y pueda adaptar, ¿qué nivel de responsabilidad tiene el fabricante del producto? Es muy difícil. Fabricante original, claro. El fabricante original. Es que es muy complicado. Sí, eso yo creo que es que... No me refería tanto al fabricante original, sino como al que comercializa luego ese producto. Pero que el plugin en sí puede ser un componente que no es visible, que no tiene un formulario donde puedes consultar, porque entre la normativa está que un inspector puede entrar en una instalación, tiene que tener un entorno legible donde pueda consultar, y en ese, ¿qué es lo que consulta? ¿Una librería de autorizaciones de cada uno de los fabricantes? Quiero decir, ¿cómo se van a poner de acuerdo en tener una sola plantilla con un solo cuadro que dé toda esa información y cada vez que hay un cambio que tienen la obligación de firmar de nuevo electrónicamente la nueva funcionalidad? Es muy complicado de poderlo demostrar. ¿Qué responsabilidad sancionable? Porque aquí lo que preocupa es que haya sanción. No, aquí yo creo que, yo lo hemos dicho antes y es una pregunta muy compleja. Yo creo que estaba un poco en las preguntas que estáis haciendo de decir, oye, ¿cómo vamos a hacer? ¿Hasta qué punto la inspección va a entrar? ¿Qué se va a mirar? ¿A quién va a exigir la responsabilidad? Claro, es que estamos hablando de un futurible, porque en principio hay ciertas circunstancias o situaciones, a pesar de que la ley ya está en vigor, ¿vale? No nos olvidemos, que, claro, requieren que a lo mejor cuando yo vaya a hacer una inspección, imagínate, tenga que ir con alguien de informática, de la UAI, para que me indique, oye, qué tipo, cuál es la cadena que ha seguido esta empresa a la hora de montar el software. Si ha sido, yo hablo aquí desde el desconocimiento, ¿vale? Porque ya empezáis con conceptos técnicos, pero si has sumado... técnico, es la realidad. No, pero si has sumado piezas o componentes, varios, que al final es lo que parece que se entiende, pues bueno, habría que, efectivamente, el inspector, valorando con la UAI, en este caso, pues decir, oye, pues vamos a ver qué tipo de certificaciones o qué declaraciones responsables se han ido sumando para hacer estos componentes y cuál era la finalidad de la misma, ¿no? Es decir, si yo ya sabía que lo que me estaban, el producto que me faltaba enganchando, pues eso tenía una calidad o no cumplía los estándares mínimos, pues ya tendremos que ver efectivamente toda la cadena. No, esto es un mundo, porque, fijaros, pongo un par de ejemplos un ejemplo que me viene a la mente, ¿no? El código QR en una factura. Hay software, de los que nos están escuchando, que permiten editarte el diseño de una factura. Entonces, con esa edición de la factura viene implícita que el obligado tributario puede suprimir el código QR de la impresión de la factura. Es que eso... Pero la ley y la orden ministerial, el reglamento, designa la responsabilidad de que esté el QR al fabricante. Pues a ver, eso a lo mejor habría que ir haciendo pequeños matices, porque ya vi cuando me has dicho lo de, o sea, el QR, o sea, tenemos el contenido de la factura, reglamento de facturación, pero es que el QR es de Verifactu. Sí, Verifactu. Entonces, claro, dices, es que ¿cómo lo vas a alterar? Es que tiene que salir, o sea, y seas modalidad no Verifactu, también tiene que salir el QR, es decir, que haya una herramienta que posibilite a un fabricante de comercial una posibilidad de que, oye, yo deshago y hago con el QR, pues hombre, a lo mejor, vamos, no lo sé, yo no sé, o sea, yo la responsabilidad, y esto es mi opinión, la veo del fabricante, claro, que está comercializando un producto en el que se puede editar el código QR. Segunda, a lo mejor, circunstancia, oye, lo advierte el cliente, dice, oye, que esto me da la opción de tal, y yo creo que esto es pero para que edita el cliente o el departamento IT que edita la factura, es un componente, es un objeto imagen o que puede estar calculado sobre el que no tiene el control. Y hoy día, cada vez más, a nivel de RPs, buscan la personalización, la capacidad de configuración que tenga la solución, porque ya no es por el propio QR, porque evidentemente es demostrar que ese QR lo ha quitado el propio usuario IT. Entonces, es un tema difícil de poder demostrar, igual que desde el punto de vista normativa, la seguridad de la base de datos o de los registros del SIF
el propio fabricante se dice que tiene que aportar elementos de seguridad para impedir. Eso todo es viable siempre y cuando esté en un entorno cloud donde no puedes acceder a través de SQL, etcétera, a la base de datos. Pero si lo tienes en on-premise, lo tienes localmente, ¿cómo le dices a un departamento IT que esa estructura de datos, de acuerdo, no la puede manipular? Tampoco puede ser el fabricante responsable de la seguridad de no poder acceder a esa base de datos cuando es el departamento IT quien establece los roles de usuario de quién y qué es lo que pueden ver. O sea, yo veo ahí una línea que es una línea tan sumamente fina que dependerá de la interpretación que pueda hacer el inspector. También lo que decías, un poco por tema de protección de datos, tampoco podemos dejarle al fabricante, una vez haya instalado el producto, y decir, bueno, ahora tú entra cuando quieras y tenga un problema. No. O sea, también ahí están los responsables de mantenimiento de las empresas que hayan contratado el producto y tienen que garantizar también esa privacidad. Estamos hablando de datos muy sensibles, es algo que también nos han trasladado, decir, oye, que yo me estás proveyendo un producto, pero quiero tener la garantía de que tú esto, o sea, me has proveído el producto y poco más. O sea, no quiero que estés entrando, aquí tengo datos muy sensibles, de facturas, de personas, de operaciones, y esto me lo quiero guardar para mí y para mis responsables. Muy bien. Hay otra cuestión que, bueno, antes de cambiar a otro tema, que dentro de las modificaciones del código fuente o open source, también está la otra casuística, no hay más, pero me vienen a la mente, que hay mucho software que incluso al obligado tributario le permiten entrar en el código fuente porque está abierto. Y yo puedo decir, donde pone que no se puede borrar la factura, quito esa línea. Entonces, claro, el fabricante yo creo que tiene que poner todas las medidas para poder al menos detectarlo. Es decir, tengo que detectar que, tú sabes que se pueden hacer cálculos de hash o cosas así de código fuente o firmar. No lo hace nadie. No, es complicado. Exacto, efectivamente, es muy complejo. Porque eso me enlaza ya cuesta auditar las tablas como para auditar el versionado de los programas. Sí, es verdad. Que eso me enlaza con la otra pregunta, porque a mí siempre me ha sorprendido que nosotros nosotros supervisamos 230 puntos de control en todas nuestras empresas de desarrollo clientes. Y la agencia tributaria no ha hecho hincapié en elementos técnicos de protección, como por ejemplo que exista un sellado de tiempo TSA, o sea, un timestamp que garantice que esa factura realmente se ha emitido a las 17:35. O sea, yo entro, modifico la hora de mi ordenador y la agencia tributaria ni se entera que yo no he emitido la factura. ¿Me explico? Sí, es un ejemplo. En el modo Verifactus nos enteraríamos que tenemos la comprobación con el servidor, pero sí, con el modo no Verifactus, claro, que imitan con un timestamp la firma electrónica, es decir, estaríamos en esas circunstancias. O por ejemplo, si yo tengo, sí, o sea, estas medidas técnicas de protección de grano fino no se han especificado. Entonces muchos clientes dicen, oye, ¿y si el cliente entra y cambia la hora del servidor, qué? Y emito la factura. Sí, tú me vas a mandar un mensaje de error, creo que es el 1002, de has emitido la factura, me la has comunicado con más de 4 minutos. Exacto, sí. Sí, pero ese ni siquiera es subsanable, con lo cual... Bueno, son esas pequeñas cuestiones que a lo mejor es lo que decíamos. Y además estamos un poco hablando a futuro porque si es ya la inspección la que va a entrar físicamente a ver el software, pues bueno. Y luego a lo mejor, aquí ya me excedo, ¿no? Porque es una opinión, pero al final yo creo que lo que se buscaba es, oye, igual que cuando en una inspección somos incisivos en la operación en sí, la forma, el reglamento de facturación es lo que te decía antes, tampoco en sus sanciones, y están en la Ley General Tributaria mucho antes de Verifactu, pero que son otro tipo de obligaciones tributarias que al no ser a lo mejor las materiales, el inspector de Hacienda, ¿vale? Pues entra en otras. Entonces, por eso no os puedo responder tanto a esa pregunta, ¿no? Los requisitos técnicos y demás, porque claro, habrá que ver un poco cuál es, oye, pues a lo mejor, ¿por qué has ocultado la hora, no? Es que, claro, es que todo tiene que tener un porqué, ¿no? Y, bueno, me quedan 2 o 3 preguntas, porque a ver si podemos abrir un turno de preguntas, pero no me puedo ir sin hacerlas. Operación Amperio, julio de 2024, si no me equivoco. Sanciones, 2024, sanciones a software que permitían caja B, facturación en paralelo, me imagino, porque no sé el detalle, eliminar facturas o modificar contabilidad, o etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque desde el octubre del 2021 la ley antifraude está en vigor. Sin embargo, sabemos todos, yo creo que siendo realistas y prácticos, sabemos todos porque que muchos software muy, muy conocidos
a día de hoy incluso me atrevería a decir que permite modificar facturas, modificar contabilidad, hacer desaparecer pagos, y aquí nadie es sancionado. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Porque, claro, muchos de los clientes que tenemos, 350 software de desarrollo, muchos de ellos me dicen, Luis, esto es un agravio comparativo. Yo me estoy adaptando a una ley para que mi software no permita borrar pagos y cobros, etcétera, etcétera, pero yo estoy viendo que los líderes, muchos de los líderes, permiten hacerlo. ¿Aquí qué pasa? Cuéntanos un poquito, A por ver, favor. esto es, ya os digo, es una pregunta también a lo mejor algo compleja. Yo aquí lo único que podría decir es de la operación Amperio a lo mejor, y especificando un poco, pues este tipo de operaciones, ¿vale? A lo mejor de redadas que pueden ser antifraude y en este caso, en este sector, lo que buscan siempre están enmarcadas dentro del plan de control tributario de la agencia. Es decir, se buscan determinados nichos, actuaciones que sean públicas y transparentes para que la ciudadanía conozca que, oye, no hacemos inspecciones a ciegas, se buscan determinados sectores. En el caso de la operación Amperio, a lo mejor me pillas, porque cuando ya me lo has dicho antes, he dicho, oye, no sé, pero que sí que es verdad que en el tema de ocultación de ventas, contabilidad de doble uso, muchas veces se buscan nichos, se busca el tema de facturación falsa, facturas falsas, ¿vale? Entonces estamos hablando a lo mejor de determinados regímenes especiales, determinados operadores que utilizan esa ventaja fiscal para emitir facturas falsas, etc. Entonces, a lo mejor estamos hablando de determinadas operaciones concretas, ya te digo, no me acuerdo exactamente de la operación Amperio. No pasa nada. Y luego, es verdad que, claro, puedes tener la percepción de decir, claro, lo que es público, pues estás mirando aquí, pero claro, al grande no. Pero claro, tampoco sabemos realmente, incluso yo mismo en la agencia tributaria, qué tipo de actuaciones se han realizado ya a día de hoy en el marco de la normativa antifraude a efectos del régimen sancionador, porque eso no es público. ¿Vale? Entonces, y luego otra vez lo mismo. Es decir, imaginaros que hemos sancionado, que no lo sé, ¿eh? Hemos sancionado ya a alguna empresa, pero no lo sabemos. Sí. Ninguno de los que estamos aquí presentes. Es cierto. No lo sabemos. Pero coges y dices, oye, yo le sanciono. Imagínate que le hemos metido una buena sanción. Oye, está la posibilidad de volver a reincidir. Es decir, es cierto también. O sea, que es que este tipo de cuestiones, es decir, oye, yo, ¿qué tipo de actuaciones va a realizar la agencia tributaria en este sentido? Pues todo lo que se enmarque en el plan de control tributario. Segundo, si las actuaciones se realizan con grandes empresas y a lo mejor se han realizado, se ha impuesto alguna sanción, y aún así sigue comercializando el software sin las debidas especificaciones, pues ya, o sea, más no lo podemos hacer, ¿vale? O sea, yo creo que las actuaciones está claro, la norma está, o sea, es sancionable ya desde el minuto 1, es decir, desde que entró en vigor la normativa antifraude. Octubre del 21. Y, oye, pues ya cada uno pues es responsable también de, pero de lo que ofrece. comentabas tú, Luis, el ejemplo que ponías de la parte financiera, de cobros, pagos, etcétera. Yo veo que la ley se centra especialmente en el proceso de facturación. Eso es. Y eso si tú en el proceso de facturación genera un asiento contable que ya no puedes modificar porque tienes que realizar una rectificación, etcétera, a nivel de contabilidad tú puedes seguir haciendo proceso de cobros contablemente porque depende del alcance que tenga el software. Si tiene un módulo financiero, gestionará renovaciones, defectos, etcétera, que tiene que producir un asiento contable que no puede ser modificado, a no ser que puede ser modificado siempre y cuando mantenga la trazabilidad de la operación que has hecho, mantenga el asiento contable inicial. Exacto. Y luego la rectificativa correspondiente de manera transparente al usuario. Pero sobre todo el apunte está en que el control desde el punto de vista de la agencia tributaria está en el proceso de facturación, que luego el cobro se pueda realizar de una empresa, haya un endoso de diferentes facturas. Es que el mundo real es que tú puedes cobrar de una deuda que tienes de otro cliente y tú no te estás tocando a nivel tributario la factura emitida inicialmente. Eso es. Si aquí lo único era, que ya lo hemos dicho al principio, es verdad que los sistemas informativos de facturación y Verifactu es una parte dentro del todo y luego la Dirección General de Tributos habla de transacciones. Lo que pasa es que lo que decíamos al principio, que ahí todavía no habías llegado, es que no se entiende muchas veces en una empresa o en una gran empresa que quiere yo qué sé, internalizar todos sus procesos, que no meta toda la parte financiera, toda la parte económica y que luego, a ver, facturación y contabilidad es que están completamente ligados. Sí, al principio hablábamos que se habla de procesos contables, facturación y gestión de la empresa, ¿no? El ámbito de la ley. Vale, dos cuestiones más. Una que son un poquito más técnicas, no mucho más, y si, bueno, nos comentáis un poco, si puede ser. Una de las preguntas más un poco más técnicas sería que no recuerdo mal, no las encontramos en las FAQ y muchos clientes nuestros
Nosotros les hemos explicado cómo hacerlo, obviamente, y porque hemos hablado con la agencia tributaria y nos ha dicho que era una forma correcta. Voy al grano. Si un cliente, un restaurante, pierde una base de datos, estaba comunicando con Verifactu, pierde la base de datos y la última copia de seguridad, Dios lo quiera, era de hace una hora, y ha perdido 20 facturas simplificadas que ya ha comunicado a la agencia tributaria. Pero recordemos que Verifactu no tiene toda la información de la factura, no la puedo reconstruir solo con la información del XML de alta. ¿Cómo sería el proceso de restauración? ¿Cómo vuelvo a dar yo de alta esas facturas cuando no sé lo que tienen, no las tengo que comunicar? ¿Qué recomendáis aquí? Porque en las FAQ nadie lo encuentra esto. Intentaremos mejorarlo o dar por lo menos pautas. En cuanto, yo diría por lo menos que el cumplimiento formal de Verifactu lo han hecho, ¿no? Porque has dicho que, por ejemplo, se han enviado ya a la agencia tributaria. En ese sentido, tranquilidad. Y es verdad que hay que restaurar el sistema, ¿no? Como has comentado, ¿no? Lo único que podemos ofrecer en este punto es, primero, esa factura, si se restaura, que nos vuelvan a enviar. Muy bien. Aunque si enviaran de nuevo, darían duplicado, porque mantendrían el número de factura y demás, entonces no... Y luego, utilizar los propios servicios de consulta que tenemos para intentar, de una forma posible, restaurar las facturas, pues eso, de una forma general, pues a lo mejor la base, la cuota y poco más, vamos, de lo que es la factura, de lo que es cuál es de la factura. Muy bien. Perfecto. Desde la medida de lo posible, vamos, y ofrecer esa alternativa para poder obtener. Está alineado con lo que nosotros le recomendamos, que esta tarde, en el debate de la tarde, lo comentaré con un poco más de detalle. Hemos hablado también antes nosotros con el tema de que la agencia tributaria está recibiendo muchos duplicados. Debe quedar claro que un XML de alta o de anulación, una vez enviado, jamás se vuelve a reenviar. Esto parece ser que es un error. Pongo un caso, de verdad, que el top que tenemos ahora mismo, no voy a decir que un poco fabricante ni nada, es 30 millones de errores de duplicados solamente desde enero del 26 y solamente tiene, eso a ver, 60.000 registros de facturación. Está reenviando esas facturas, ya va por 70.000 cada una hacia nosotros. Esto ahora mismo no es un problema, pero en el futuro, en 2027, lo será, si todos hacemos lo mismo. Claro. Sí. Vale, y si queréis, voy a hacer la última pregunta y abriremos el turno de preguntas. El artículo 16 de la orden ministerial permite los errores en la remisión voluntaria, es decir, los errores de comunicación, es decir, que yo me cae internet, acumulo XMLs y vuelvo a comunicarlo en cuanto ¿vale? Avisando en el XML de envío que me he recuperado de una caída. Eso está claro. Ese puede ser uno de los pocos errores que son admitidos para que este circuito no funcione. Ahora, os voy a poner encima de la mesa una duda que es bastante trascendental porque hay un debate entre las APIs y los desarrolladores y conmigo. Yo me pongo más en el lado más radical, es decir, no permitirlo. Y la cuestión es la siguiente. Imaginémonos que yo estoy conectado con cualquiera de estos dos representantes de las APIs muy, muy buenas de España. Y sus APIs están en Internet. Yo soy un restaurante, mi API está en Internet, yo tengo Internet, está funcionando todo perfectamente. Mi software, componente principal, emite la factura. Mi componente secundario, la API, crea el XML de alta, no lo crea mi software de restaurante. Si yo tengo una caída de Internet, el artículo 9 del reglamento me dice que la creación del XML de alta o anulación debe ser simultánea o anterior o con anterioridad a la emisión de la factura. Si yo no tengo Internet y no tengo acceso a la API, yo no puedo crear el XML ni antes ni después. Bueno, después a lo mejor dentro de una semana. Entonces, yo no puedo emitir facturas si no cumplo con el artículo 9. ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí, o sea, la respuesta corta es... Sí. Es que esto es un tema que me cuesta mucho evangelizar. No, está claro. La emisión de la factura tiene que estar unida al XML del registro de facturación. Si no se produce... Pero lo que sí que se puede hacer es que el propio punto de venta, el propio POS, si cae la línea de comunicación, esté preparado para generar el XML, el hash y dejarlo en una cola
de venta, porque lo que la agencia tributaria dice es que una venta no se puede parar. No estamos hablando de la venta a crédito, que la facturas el día 15, el día 30 de cada mes, pero todo lo que es punto de venta, no debe haber ningún POS que no esté preparado para que en el caso de que caiga en una plataforma hub, caiga el SIF, tenga la capacidad de generar el hash, generar el XML, imprimir, meter el QR y lo deja en una cola, ¿de acuerdo? Esperando a ser comunicado. Y eso es lo que hacemos nosotros. El caso más radical, que era de pero online. Bueno, claro. Si hay alternativas. A ver, es que el objetivo es que no se deje de vender. Yo creo que no hay ninguna empresa que quiera utilizar un software de venta, de punto de venta, que tenga clientes que están en el mostrador y que no le puedan vender y que se tenga que ir a otro cliente. Era una de las premisas siempre de lo que es la orden y de todo el reglamento, que es nunca parar los procesos de facturación. O pasarse al sí. Que es lo que está pasando también en muchas empresas. El artículo 16 establece este tipo de circunstancias de la orden ministerial, que en cuanto puedas tienes que hacer, porque la conexión se puede, el fallo se puede dar en los dos lados, desde esa API a la agencia tributaria. Puede ser un caso, en cuyo caso generalmente el XML ya está generado, el registro ya está generado, ¿vale? Y el problema previo, que generalmente pasaron un post en venta al contado, no tienes ahí el señor esperando y no se puede ir, el caso del apagón, donde había sistemas que estaban funcionando pero que no funcionaba la línea de comunicación. Nosotros estábamos funcionando ese día perfectamente sin ningún problema, pero accedían solo los clientes canarios y los del resto del mundo, porque los de la península accedían muy poquitos o ninguno. ¿Vale? Entonces, en ese caso, lo que tiene que tener es la agilidad para ir encolando eso para que en el momento lo pueda levantar todos. Y comunicaremos, obviamente, pues con esos registros de notificación. Muy bien, muchas gracias. Esta incidencia, se marca de incidencia, no hay ningún problema en cuanto a tiempo, además no se marca como erróneo. Y un apunte sobre esto también, sobre las remisiones. Estamos viendo que las remisiones están siendo bastante online. Igual que ese control de flujo que parecía muy preocupante al principio, 60 segundos, no, estamos viendo que se remite una media de 10 segundos. Todo el registro de facturación, o sea, menos de lo que es el control de flujos. A lo mejor tampoco va a haber un problema, pero también tenemos que revisarlo, ¿vale? Hacer más bloques, hacer más remisiones en lotes. Sí, el 6441 del documento del flujo, del control de flujo, ¿no? Quiere decir que tú le estás diciendo, espérate 60 segundos, pero están yendo... Mucho menos. Pero esto no sería correcto. No sería correcto. Ahora mismo no pasa nada porque estamos en un momento que el problema es que ahora hay poco volumen. Yo creo que había que llegar a algo similar así. Oye, tengo hasta 10.000 registros a enviar de tirón. Porque buen dato, con el pequeñito volumen que hay ahora, pues se maneja bien. Cuando llegue todo el mundo a facturar, la cosa se va a complicar. Igual que a la contra. Más de 240 segundos, igual que he dicho los errores antes, que había un volumen grande, en eso no es uno de los mayores. Perfecto. Muy bien. Y ya pues vamos a dar paso al turno, pero antes de dar paso a las preguntas, Daniel, quiero preguntarles ¿qué mensaje les damos a las empresas de desarrollo que se han pegado un tiro en diciembre y están intentando recuperarse? ¿Qué les decimos? A ver, yo lo que hemos dicho al principio, al final, es que todo va a confluir. Entonces, antes o después, yo creo que además... esto es un cambio total de mentalidad a la hora, desde el punto de vista empresarial. También la digitalización nos estamos metiendo de lleno todos. Entonces, al final, como muchos a lo mejor me decían, no, pues yo espero. Digo, si al final te va a atropellar. Es decir, la propia factura electrónica, la propia normativa europea, todo hacia donde vamos, es que te va a pillar. Entonces, yo entiendo, oye, que al ser un cambio de mentalidad también por ahí a la hora de trabajar, pues hay gente o hay sectores que desde el punto de vista empresarial es muy raro. Yo hablo más del público objetivo, ¿no? Pero alguien que ya está en las últimas de su trabajo, que ya no tal, oye, pues no voy a adaptar el negocio, pero que la digitalización está ahí. Entonces, tú puedes decir, esto no va conmigo. Y ya vemos cómo avanza la tecnología. Es que cada mes tenemos algo nuevo. Entonces, yo ahí, cuanto antes, mejor. Que es una pena porque es lo que hemos dicho al principio. Yo creo que estábamos preparados todos, que se han hecho grandes esfuerzos por parte de todos, pero bueno, tenemos ahí estos 10 meses para pulir, para detectar y para mejorar también entre todos. También si hay que hacer una redacción o una mejor especificación de la norma, pues siempre es bueno haber tenido este plazo, ¿no? Muy bien. Sí, por mi parte también, ese mismo mensaje. Para nosotros también fue un jarro de agua fría, el cambio O sea, no solamente para los fabricantes y los obligados. Total. Vamos, no nos preguntéis. No, por eso. Después de haber trabajado durante este tiempo y además con vosotros, con todas las dudas, con todas las cuestiones técnicas resolviendo, pues nos encontramos con esto de un día para otro, de verdad, pero también para nosotros. Entonces, simplemente,
eso lo que comentaba Jaime, que no esperemos, o sea, mandar las dudas técnicas, que sigamos intentando integrarnos para ir resolviendo estos problemas que estamos comentando aquí y que no se hagan bola. Que aprovechen estos 10 meses, porque no se prevé que esto se vuelva a atrasar. Quedan 10 meses, ese plan de acción que hablamos con nuestros clientes, lo comiencen ya porque es un tema que está ahí, ¿no? Pues Daniel, que es nuestro moderador, cuando quieras puedes abrir el turno de preguntas. ¿Me escuchas? Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Me escuchas tú a mí? Perfecto, Daniel. Vale, pues sí. A ver, tenemos muchas preguntas por el chat, pero vamos a dar preferencia así a los que se atrevan a dar a Join Stage, que aparece en inglés. Join Stage y así podéis participar con webcam y micro o con micro solo, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es darle a Join Stage y yo os abriría, bueno, os pasaría aquí al panel, ¿vale? Y si no, pues iremos leyendo aquí algunas preguntas del... Sí, mira, Daniel, el tema de las fechas no ha quedado claro. A ver, si queréis, lo resumo yo muy rápido, si me queréis matizar algo. El tema de las fechas sigue siendo el 1 de enero de 2027, esto no va a cambiar, o bueno, esperemos que no va a cambiar. Y respecto del proveedor o el fabricante de software, hoy nos han dado la novedad de que va a salir unas FAQ nuevas que van a decir que el fabricante podrá seguir vendiendo su software no adaptado hasta el 1 de enero de 2027. Esto es una flexibilidad para el fabricante, es una novedad que lanzamos hoy aquí. Y la otra novedad importante de cara a las empresas, a los obligados tributarios que adquieren software, es que podrán adquirir un software no adaptado o adaptado a su elección, pero cuidado, con su responsabilidad, porque la ley antifraude desde octubre del 21 obliga a que el software garantice la integridad de la información que registra a nivel de gestión, contabilidad y facturación. Hemos comentado también que a nivel de fechas, a día de hoy, si un software está comunicando con Verifactu, eso no se puede parar. Otra cosa es que el cliente, el obligado tributario, le diga al fabricante, no me lo pares, pero ponme una versión anterior. ¿Vale? Eso también es importante. Yo creo que sea un poco... Luis, te están aquí comentando que se refieren a las fechas de emisión y de operación. Emisión y operación. Vale. Os queríais escapar, pero llevan diciéndolo desde hace un tiempo lo de las fechas de emisión. Pues si queréis explicarlo vosotros, o si queréis lo explico yo. Yo es que creo, a ver, o sea, de verdad, lo que nos da, y es verdad, lo vuelvo a decir, yo creo que este año vamos a tener que reflexionar en la agencia tributaria sobre volver a lo mejor revisar el reglamento de facturación. También por nosotros, en el sentido, oye, que no tenemos ningún problema que las charlas alcancen. Me permitís que lo explique yo de una forma poco formal, porque yo creo que con la formalidad nos entendemos menos. La agencia tributaria quiere normalmente cobrar su IVA cuando le toca. Y por eso el reglamento dice que tienes hasta el día 16 del mes siguiente a la fecha de devengo para facturar. Porque el día 21 ella quiere cobrar su IVA de lo anterior, ¿vale? Entonces, eso de que tú cojas y porque a lo mejor no quieres hacer el ingreso y sabes que el cliente no te va a pagar, retrases la facturación, a la agencia tributaria no le gusta. Ellos no lo dicen porque son más formales, pero yo creo que así se entiende mejor. Y eso, además, pues te puede generar, pues ya sabemos, las moras, pues la no declaración en tiempo, las sanciones, etcétera, ¿no? Y entonces, una cosa es cuando se produce el evento, en las operaciones de tracto sucesivo muy habitual, oye, yo tengo 27 señores que están de vigilancia, no sé cuántos, pero luego, mientras que me mandan los partes, no me mandan los partes, si ha ido el uno o el otro, o he estado 3 horas más o de menos, pues resulta que tardo días en controlar esos partes y en emitir de verdad la factura, ¿vale? Pero no lo hagas después del día 16, porque el día 21 no tienes que pagar el IVA. Y si emites la factura el día 18 ya te vas al mes siguiente y entonces tarde o temprano la agencia tributaria se enterará y pues pasará a saludarte. A ver, un momentito, los que estáis preguntando por el chat, casi es mejor que le deis a Join Stage cuando podáis. Y... Daniel, pero veo el problema. No es tanto, también Sergio, muchas gracias por ese apunte, porque yo creo que nos da luz a todos, pero sobre todo lo que les preocupa a las empresas de desarrollo es,
las 3 fechas que existen, ¿no? Ese es el problema. Yo lo voy a explicar también muy práctico, muy directo. Cuando emites una factura hoy, la fecha de emisión es hoy. Punto. No hay opción. 2 de enero del 2027 es la fecha de emisión 2 de enero. Vale, estoy facturando albaranes hasta el 31 de diciembre. ¿Con qué fecha actualizo? En el RP. Los asientos contables, el diario de facturación, etcétera. ¿Con qué fecha? Pero no me refiero tanto a los asientos contables. Es que esa es la pregunta. No. Y lo que quiero decir es, ahora te dejo pasar si quieres, Vicente. No. Muy rápido. Fecha de emisión, hoy, punto. No hay opción. 2 de enero. Fecha de operación, la última de los albaranes de entrega de servicios o activos. 31 de diciembre. 31 de diciembre. Y asiento contable, 31 de diciembre, claro. Y diario de facturación, 31 de diciembre. Fecha de Verifactu, la de hoy, por supuesto, estoy creando el XML de alta hoy. Esa es la explicación más directa y más clara. ¿Okay? De todas formas, esta tarde... O la de mañana, si estás en el minuto 23, sí. ¿Vale? A las 11:90. Eso es un caso concreto. Vamos a... en ese sentido, y está corregido también. Pero no, Daniel. Vamos a dejar a Laura un momento, a ver si pudieras ponerte la cámara y el micro, Laura. Hola, buenas. Un momentito la cámara. Hola, Laura. No tengo un segundo, ¿vale? No sé, te oyes y te ve perfecto, no te preocupes. Sí, vale. Adelante, Laura. Mira, yo lo que tengo duda es que, como habéis indicado, en la aplicación de la página web de Hacienda para la remisión de registro de facturación, la fecha de emisión está capada, pero a través del envío por XML, a través de APIs, eso todavía lo estáis permitiendo. Entonces, lo cual es lo que estábamos hablando varios compañeros, lleva a un pongo de incongruencia. Hay software que dejan poner fecha y Hacienda está aceptando esos registros. No sé si hay una previsión de al 1 de enero del 2027 cambiarlo, pero Hacienda está aceptando facturas con fecha del 31 de diciembre del 2025, por ejemplo. Sí, eso lo hemos hecho también, sobre todo, por ejemplo, en caso de incidencias, para mantener esa compatibilidad atrás. ¿Vale? Claro, lo que quiere decir es que en febrero, si yo te envío una factura ahora de diciembre del 25, tú no me dices nada. Como mucho me dirás que no me dices nada. No dice nada, acepta. Eso es lo que provoca un poco de incongruencia. Pero es un poco incongruente. Eso es. Sí, eso mis clientes también lo habían dicho. Y luego también hay un problema, y es tu cliente cuando recibe la factura, la va a contabilizar con fecha enero. Y tú quieres cobrarla con fecha de diciembre. Es decir, eso es uno de los motivos que no queda claro. Es decir, claro, si tú a la hora de generar la factura la generas con fecha 2 de enero, tu cliente la va a contabilizar con fecha enero, porque ahí no aparece fecha en la que tú estás contabilizando. Sí, pero bueno, ahí no tenemos que distinguir entre el devengo y el flujo de cobro. Pero en la factura no le estás diciendo a tu cliente que la contabilice con fecha de diciembre. Le dices que la tiene que contabilizar con fecha de enero. Pero ahí yo entiendo que una cosa es cuando la recibes, factura recibida, y cuando tengo que contabilizarla por la fecha de recepción del documento, que tengo hasta 4 años para deducirme el IVA, no hay problema. El hecho es la remisión de esas facturas con fecha y que haya como una incongruencia en que el cliente ve que en la web de Hacienda tiene unas limitaciones que luego determinados software se están permitiendo y claro, y tú le estás diciendo no se puede por la ley antifraude, le estás diciendo que Hacienda sí, pero a la vez Hacienda deja. Entonces ahí hay cierta incongruencia y queríamos saber si eso va a ser una limitación más seria a partir del 1 de enero del 2027. Pero es que Laura, tienes razón de casi todo, excepto que esto no lo impone la ley antifraude. El tema de las fechas de emisión y fecha de operación... Bueno, el reglamento de facturación, ¿no? Exacto, no es Verifactu. Sí que tienes toda la razón de que hay una incongruencia. Y lo revisaremos, porque al final es verdad que si la aplicación gratuita que hemos desarrollado o está permitiendo la revisión de registros con más de los 15 días que decía, pues claro, eso en principio lo tenemos que revisar. Pero que ya os digo, también nos va a venir bien este año porque haremos un análisis interno también del reglamento de facturación. A ver si hay que dejar algo más claro o hay que especificarlo o efectivamente hay que trasladarlo, esas especificaciones al DIT para que en la aplicación gratuita efectivamente no resulten estas incoherencias. Yo me suena que en el caso de Chile había algo similar. Ya tenías los 4 días o los 8 en caso de que delegues un tercero, pero no recuerdo exactamente porque es de hace mucho tiempo. Pero decía, si en un momento dado tienes que hacer una modificación de una operación, que es posible, aunque sea pasar plazo, hazla. Eso es. Aunque sea tarde. Hacienda prefiere conocer la operación, conocerla. Y yo creo que imagino que el criterio va a venir como esto,
la conozco, que luego ya con el grano fino iremos dando estas vueltas para que te vayas aproximando a las fechas correctas. Esa ha sido la razón fundamental para coger incidencias. Sé que las incidencias están por minutos o por horas. Bueno, Daniel, pero vamos a coger la última pregunta porque tenemos que hacer un pequeño descansito entre debate y debate. Vale, gracias, Laura, por haberte atrevido. Laura. De nada. Venga. Vale, pues vamos a ver, hay 10 millones de preguntas. Podemos coger Laura Ramiro. Dice, si según la ley de este verano respecto a que no se puede comercializar un software no adaptado a Verifactu y lo que se ha mencionado en esta reunión, no me queda claro si el proveedor podría comercializar su software. Bueno, ya contesto rápido. Sí, en cuanto se publique, que aún no. Es decir, aún no, pero en cuanto se publique las novedades, se va a flexibilizar que el proveedor pueda vender su software no adaptado. Pero debe ofrecerlo, eso. Está obligado, igualmente está obligado a ofrecer los dos, de alguna manera. Eso es. Tiene que tenerlo, o sea, eso sí o sí, no hay opción. Adaptado. Ok, pues si quieres, Luis, exacto, paramos y empezamos dentro de 6 minutos con los abogados. Hay 45, ¿vale? Oye, muchísimas gracias a las dos personas de la EAT por haber estado con nosotros y haberos tomado el tiempo. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer a Jaime y a Martín. Muchas gracias por estar con nosotros y nada. Podéis mandarnos las preguntas también a info@leyantifraude.com. Aunque luego lo pondré al final de la tarde, info@leyantifraude.com y trataremos de responderos a todas las preguntas posibles. Muchas gracias. Siempre con el máximo respeto a la EAT, desde aquí. Hombre, ya les mandaré la pregunta a ellos, ¿eh? ¿Qué te crees? Gracias. Hasta luego.